Don José Mojica, de oficio campesino, su compadre lo contactó con un señor que lo invitó a trabajar unas tierras para sembrar. Pero como era terreno virgen, don José, al meter su caballo y querer arar esa tierra, encontró una caja llena de monedas de oro. Aquí la historia. Cerca de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, vivía don José Mojica, campesino de abolengo. Nunca tuvo la oportunidad de tener sus propias tierras, pero no le faltaba trabajo, pues era de los pocos que sabía arar y trabajar las tierras con las mulas, caballos y bueyes. Ya que este oficio lo aprendió desde muy chico, aunque se vea fácil, se necesita tener cierta destreza y mucha experiencia, tanto con los animales como de la técnica adecuada para el arado. Y cada animal tiene diferente carácter y sus mañas también. Él ya solo tenía su caballo, muy fuerte por cierto. Las mulas y bueyes que también tenía las tuvo que vender, pues don José tenía el único vicio de tomar pura cerveza. Y eso lo mermaba mucho, tanto económicamente como familiarmente, pues lamentablemente su mujer lo habría abandonado precisamente por lo mismo, porque dinero que recibía, dinero que se lo gastaba en cervezas y además todavía invitaba a uno que otro amigo. Su esposa ya estaba cansada de que su esposo José no progresara y los años se le estaban viniendo encima. Tenía 2 hijos hombres y ellos se fueron muy jóvenes con unos tíos a México. Don José vivía solo con su cabaño y su pequeña casita de adobe que él mismo construyó en un pedazo de terreno que fue pagando poco a poco con mucho esfuerzo. Pero un día de temporada de siembra a don José lo mandaron llamar para que hiciera el arado de unas tierras que traían broncas ejidales, pero al liberarlas el dueño las puso a trabajar. Querían sembrar frijol, pero el dueño le dice que lo recomendaron con él porque sabía arar la tierra con el método tradicional y sus animales, porque salía más barato que un tractor. Y para variar, cuando ese señor llegó muy temprano a la humilde casa de don José, lamentablemente lo vio con una cruda y una pinta, que en ese momento ese señor le dijo que luego regresaba. José lo interrumpe diciéndole: No, señor, espere. ¿Quién lo recomendó? Don Francisco, el de la barrotera. Ah, mi compadre, contesta don José. Pero si va a estar en esas condiciones, mejor ahí le paramos, amigo, porque lo necesito sobrio y fuerte. Son muchas hectáreas las que necesito sembrar. Está bueno, amigo, está bueno. Será la última vez que me vea en estas condiciones. ¿Cuántas hectáreas necesita? 25 hectáreas, don José, pero las necesito lo más pronto posible porque ahí vienen las aguas. Pero solo tengo un caballo para trabajar. No importa, conseguimos otro o rentamos unos bueyes, le contesta el dueño. No, está bien, mi caballo es fuerte y solo la libramos. ¿Estás seguro, don José? Sí, solo con él me la echo. Está bien. Don José se había echado un compromiso encima, aunque sabía que su caballo y él todavía estaban muy fuertes. El tiempo sería el mayor enemigo. Don José comienza su labor con su caballo. Pasaron 2 días y regresó el señor a supervisar su tierra y vio que andaba muy lento don José y le dice: ¿Qué pasó, don José? Creo que vamos algo lento, ¿eh? No, que va, vamos bien, va a ver que la vamos a librar. Don José estaba arreando su caballo y arando la tierra cuando de pronto se topó con una caja. Era de madera y muy fuerte. Se le hizo raro que estuviera esa caja de madera ahí enterrada. Se agacha y la recoge, pero se da cuenta que estaba pesada. Era una caja como de zapatos, pero de madera. Se dirige hacia la orilla de los terrenos y encima de una piedra con su machete le da certeros golpes a esa caja, partiéndola en 2 inmediatamente. Pero en eso se vieron caer puños de monedas, todas de oro. Asombrado, don José vacía toda esa caja de madera y ve cómo se amontonan en el suelo todas esas monedas de oro. Pero el dueño alcanzó a observarlo de lejos. Se le hizo raro que no estuviera trabajando dentro de la tierra. Pega la carrera para ver qué sucede. Don José lo ve también y no tiene más que decirle con lo que se había topado, que no lo dejaba avanzar con su caballo. Ese dueño no decía palabra. Nomás se le quedaba viendo a las monedas de oro, se agacha y también las toma con sus manos. Y lo primero que dice: Ya le hicimos, don José, mire lo que salió.
Sí, estaba ahí en la tierra, no me dejaba avanzar, contestó don José. Ayúdame a juntarlas y echarlas en este costal. Entre los dos recogieron todas esas monedas que ustedes se imaginarán cuántas caben en una caja como de zapatos. Se las lleva a su camioneta ese señor y don José solo lo sigue. En ese momento, a ojo de buen cubero le dice: mira, José, te voy a compartir estas monedas de oro. Con sus manos tomó dizque la mitad y se las dio a don José. Pero claro que no era la mitad, era como un cuarto de la mitad. Pero don José solo se quedó callado y aceptó lo que le diera el dueño, pues eran sus tierras. Y le dijo: ¿sabes, José? Llévate esas monedas, haz una nueva vida. Yo termino aquí y traeré máquinas para acabar pronto. No le dijeron dos veces y don José se regresó a su casa, tomó su caballo y se dirigió con su compadre, el de la barrotera, cual sorprendido le aconsejó hacer buen uso de todo ese oro y que no se malgastara en sus borracheras. Desde ese momento su compadre estuvo al tanto de don José, que al pasar el tiempo se le quitó el vicio y compró varios terrenitos por ahí, donde siembra limón y frijol. Esto pasó en el año de 1982. Yo conocí a don José, pues era el compadre de mi papá. Yo estaba muy chico en esas épocas. Pero aquí les dejo esa experiencia vivida por don José, que ya se nos fue para el cielo, pero sus hijos se dieron cuenta de lo que hizo su padre y ahora están disfrutando de esas tierras también y lo que les dejó de herencia. Era la primera semana de noviembre y don Gaspar Macías esperaba con ansias la llegada del enigmático año 2000. Campesino de Abolengo, había logrado convencer a unos ejidatarios con mucho trabajo y esfuerzo el que le rentaran unas parcelas de terreno de 2 hectáreas de tierra para trabajarla y poder sembrar ahí frijol, en las faldas de un pequeño monte, afueras de un pequeño pueblo de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Pero nunca se imaginó que estaba a punto de que su vida cambiara por completo, al descubrir arando esa tierra un barril de 5 litros lleno de monedas de oro. Aquí la historia. Don Gaspar Macías en el año 2000 tenía 47 años y nos hace llegar esta historia donde nos platica lo siguiente. Soy una persona trabajadora con 6 hijos a los cuales también les enseñé este bonito oficio de saber sembrar la tierra, pues es la herencia que me dejaron mis padres. En ese entonces todavía me sentía fuerte y con muchas necesidades, pues con 6 criaturas, uno tras otro y todos en la primaria, los gastos no se hacían esperar. Desafortunadamente, perdimos nuestro 7º hijo, porque no tuve el suficiente dinero para llevar a mi mujer a un buen sanatorio en Guadalajara, como a mis demás hijos. Y tomé la decisión de llevarla con un disque médico partero de ahí del pueblo, que fue la peor decisión de mi vida, pues el bebé venía volteado y el disque partero nunca supo cómo voltearlo y se le pasó el parto. Se rompió la fuente y el niño salió muerto. Casi lo mato al desgraciado. Si no fuera por mi cuñado que lo impidió, yo creo que ahorita estuviera en la cárcel. Desde ese momento hice la promesa que a mi familia nunca les faltaría nada, así me sangraran las manos sembrando la tierra. Esto mismo me orilló a tener el valor de trabajar con mis propios medios y no seguir de empleado en el campo. Mi cuñado siempre me insistía que nos animáramos a rentar una parcela y sembrar nosotros mismos el frijol, que él entraba. Yo la verdad tenía un poco de miedo a estos, pues era mucha inversión y los acuerdos con los ejidales respecto a la renta para la siembra tenía entendido que siempre eran injustos. Pero total, que le entramos, pues no me quedaba otra, y mi ilusión de salir adelante con mi familia era lo único que me sacaba a flote. Muy a regañadientas cerramos trato con un ejidal con la condición del 70-30 de lo producido. El terreno estaba muy tupido de hierba silvestre
y había lugares donde estaba muy dispareja la tierra. Incluso había muchos cactus y unos cuantos árboles, aunque no tan grandes, pero todo significaba tiempo y dinero. Pues la fecha de siembra ya estaba encima de nosotros. Duramos casi una semana limpiando 1,5 hectáreas, pero faltaba la más difícil, que era donde estaba disparejo el terreno, como si tuviera una bajadita, pero terminaríamos en 3 días más. Por fin llegó el día y a la hora de meter el tractor para arar la tierra y soltarla y así proceder a la siembra. Pero es en el segundo día cuando me dirigí con el tractor hacia esa parte del terreno, que estaba inclinada hacia abajo. Las cuchillas del tractor se toparon con una piedra muy grande que casi la rompe. No pude avanzar más con el tractor. Decidí bajar y ver qué había pasado. Observé una gran piedra semienterrada, como de unos 400 kilos. No podía avanzar más y no quería dejar esa piedra ahí, pues nos estorbaría también a la hora de recoger la cosecha. Total que decidí regresar por ayuda y unas barras de metal para levantar esa piedra. Y al regresar con mi cuñado y un ayudante, pudimos levantar y aventar hacia abajo, aprovechando la inclinación del terreno, esos 400 kilos de mole de piedra. Mi cuñado es el que observó que justo debajo del pequeño agujero que dejó la gran piedra, se lograba observar cómo algo de madera salía de la superficie. Le llamó tanto la atención que me dijo: «Mira, ¿qué será eso? Parece madera enterrada». Y removí un poco la tierra y conforme iba removiendo más y más, se iba observando cómo estaba semienterrado lo que parecería un pequeño barril como de 5 litros aproximadamente de capacidad. Nunca nos pasó por nuestra mente que fuera algo de valor. Al contrario, pensamos que nos habíamos encontrado una barrica de un buen tequila de muchos años y que ya hasta nos estábamos saboreando, pues nos imaginábamos lo añejado que pudiera estar. Total, liberé de la tierra ese pequeño barril, pero desde que lo cargué, no sentí que tenía ningún tipo de líquido, y en cuanto quise limpiarlo más, se desquebrajó y se salieron los clásicos aros de ese tipo de barriles, que seguramente por los años que tenía escondido y ya la madera estaba muy podrida, y se desparramaron lo que fueran muchas monedas de oro de 50 pesos, que resultaron ser puros centenarios. Los 3 nos quedamos como tontos, pues nunca nuestros ojos habían visto tanto oro junto. Estaban un poco pegados y entierrados, pero se lograba ver de inmediato que eran las prestigiadas monedas de oro. El instinto nos hizo a los 3 hincarnos y empezar a recoger todas esas monedas de oro, y la verdad, hasta la baba se nos cayó. Todavía hasta la fecha no logro entender cómo es que la gente le ha dado tanto poder al oro y a los tesoros, que según sé, hasta que la gente mata por tenerlo. ¿O será que las 3 personas que estábamos y vivimos la experiencia de esa lluvia de monedas de oro no teníamos ninguna mala intención, ni avaricia, ni egoísmo o alguna de esas cosas? Simplemente las juntamos todas y me las dieron a mí. Y me dijo mi cuñado: «Guárdalas, échalas a la bolsa de las aguas y vámonos». Me subí al tractor y puse todas las monedas en la bolsa de refrescos y aguas que traía arriba de ese tractor. Lo arranqué y nos retiramos de ahí. Nos dirigimos a mi casa los 3. Abrí rápidamente la puerta y solamente me recibió mi esposa, pues mis hijos estaban todos en la escuela. No hice gesto alguno, simplemente vacié esa bolsa con todo y aguas y refrescos. Y cayeron todos esos centenarios de oro. Mi esposa simplemente se enmutó y no pudo decir palabra hasta como de 5 minutos después. Nosotros empezamos a contar esas monedas, las cuales me reservo el número, pero imaginen ustedes cuántas monedas le pueden caber a un barril de 5 litros de capacidad
Ese día ya ni trabajamos, pues estábamos resolviendo nuestro gran dilema. ¿De quién habrían sido esas monedas de oro? ¿De qué época? ¿Por qué las enterraron y ahí, en ese barril? Y sobre todo, ¿cómo nos repartiríamos ese tesoro? El cual decidimos como a eso de las 8 de la noche en que entre nosotros las repartiéramos entre partes iguales. Pero en lo que se refiere al dueño de esas tierras, pues nunca le comentamos nada. Total, nunca se dio cuenta ni se dará cuenta. Nosotros seguimos con toda la labor de arado y cosecha, pues no queríamos ser obvios de que ya con dinero abandonaríamos la tierra. Todo lo contrario, todos después de esa temporada compramos nuestras tierras y nos pusimos a trabajar, siempre en el campo como debe ser, nada más que con otra visión. Después, al cosechar el frijol, tuve curiosidad y fui a ver esa piedra que habíamos removido, el cual observé a un costado de esta apenas unas inscripciones con números romanos muy borrosas que nunca logré identificar muy bien, pues el tiempo ya habría hecho lo suyo, pero que seguramente ese tesoro era de algún hacendado muy rico que quiso esconder y proteger su patrimonio debajo de esa piedra, la cual había marcado por alguna razón, para que alguien en algún momento tuviera santo y seña de ese tesoro. Pudiera ser, pero la vida se encargaría que fuera para nosotros. Catalina Hernández, una mujer de campo, no tuvo más opción más que sembrar ella misma su propia tierra, al quedar viuda y con 4 hijos. Pero el destino le tenía preparado un regalo, tal vez por su tenacidad, amor a su pueblo y a sus padres. Ella misma se dispuso a trabajar la tierra para sembrar frijol y maíz, cuando de pronto descubrió un gran baúl con mucha ropa vieja antigua, pero también entreveradas monedas de plata y oro. Conoce esta gran historia. El concepto de arar la tierra es sinónimo de trabajo arduo. Es una manera antiquísima y artesanal de remover el suelo para posteriormente poder sembrar la semilla y ésta crezca fuerte y sana, produciendo así el esperado tallo de hojas que se llenarán de maíz o frijol en su caso. Pero lo que no es muy común es que la mujer misma realice esta dura actividad, pues siempre han estado ligadas a la labor del hombre por ser de alguna manera un trabajo arduo y pesado y sobre todo de experiencia y agilidad. El manejo de la yunta junto con el animal, ya sea burro, mula, buey, caballo o vaca, es sin duda un trabajo cansado y de mucha resistencia. En su caso, el tractor vino a reemplazar esta técnica milenaria y hacerla más fácil, pero no todos tienen acceso a una de estas grandes máquinas. La costumbre es que el hombre esté en el campo por su fuerza y resistencia y la mujer esté en su casa cuidando a sus hijos y sus quehaceres diarios. Pero en esta historia no sería así. Catalina Hernández, una mujer de 38 años, arraigada a sus tradiciones en un poblado de La Piedad, Michoacán, tendría que ver la manera de producir ella misma y trabajar un pedazo de tierra que su padre le prestaría, pues la suerte le cambió al fallecer su esposo repentinamente. Cata, como le decía su padre, tenía 4 hijos en ese entonces, de 4, 7, 10 y 12 años. Se juntó a los 15 años, pues la rebeldía con su padre haría que se fuera a vivir con su novio prontamente. Este mismo, de un carácter reacio y estricto, pero muy trabajador. Toda su vida se había dedicado a la agricultura, produciendo maíz, frijol, papa, hortalizas y al final la tradicional fresa de la región. Tenía 7 hijos y solo Cata era la única mujer y la más chica de todos ellos. Él quería una vida diferente para ella, pues habían pasado una vida también llena de carencias. Pues el padre, aunque muy trabajador, no podía tener sus propias tierras, pues estaba en pleito con uno de sus hermanos que a la vez les heredaron unas hectáreas, pero este se quería quedar con todo.
Su padre vivió con esa frustración muchos años, mientras trabajaba con otras personas. Con mucho sacrificio sacó adelante a sus hijos y construyó una pequeña casita en lo que fuera unas tierras de las que estaban en pleito con su hermano. Él se asentó ahí sin importarle las consecuencias. Al fin y al cabo el pleito judicial seguiría. Él tomó posesión de esa tierra, pues sabía de antemano que nadie lo podría sacar de ahí. Sus hijos todos lograron buenos estudios y se pusieron a trabajar en otras actividades, menos en la siembra, cosa que a su padre le dolería mucho, pues es lo que les enseñó desde chicos. Pero estos, al ver la ardua labor y esa tierra que estaba en pleito con su tío, ya no les quedaron ganas ni ánimos de aventurarse a algo que quizás no funcionaría, y al ser tantos hermanos, no sabían a quién les tocaría esas tierras. El papá ya vivía solo con su esposa. 75 años ya eran muchos. Tenía esas tierras de 3 hectáreas, pero no podía trabajarlas. Estaba cansado y triste. Todos sus hijos en otras actividades, solo le quedaba su hija Cata. Pero estaba peleado con ella, ya tenía muchos años que no se hablaban, hasta que la vida le cambió a Cata al verse sola y con 4 hijos que mantener. Al ver esta situación, el padre de Cata se acercó a ella el día del funeral. Los dos se necesitaban de alguna manera, ablandando su corazón, y le ofreció su apoyo incondicional, diciéndole que ahí estaban las tierras, que se pusiera a trabajarlas y producir maíz o fresa. Cata no tuvo más remedio que hacer las paces con su padre y aceptar esta propuesta. De alguna manera, ella vivió sabiendo cómo trabajar la tierra y le dijo a su padre que ella misma se pondría a arar esa tierra y sembrar maíz, pues la fresa, aunque esas tierras daban muy buen producto, era un trabajo muy extenuante y difícil. El maíz no lo era tanto. Nada le dio más gusto a su padre ver a su hija trabajar lo que él les inculcó desde chicos. Su padre le decía a Cata que contratara a unos hombres para que araran la tierra, pero ella le dijo que no, que lo haría ella misma. Al fin y al cabo ya sabía cómo hacerlo. Fue y rentó unos bueyes fuertes y todo lo necesario para comenzar a trabajar. Era un lunes del 2013 cuando Cata se dispuso a arar la tierra, sin duda una labor muy ardua. Al principio, en los 3 primeros días, era lógico que no le salían las cosas como ella quería, pues no es lo mismo ver que hacerlo ella misma. No sabía cómo arrear bien a los bueyes y los surcos le quedaban todos chuecos, pero la voluntad de seguir adelante hacen que las cosas funcionen rápidamente y como deben de ser. Sudando y muy cansada, retoma su labor cuando de pronto los bueyes se detienen. No podían jalar más. Cata se cerciora que estaba atorado en esa tierra, justo donde pasaba la yunta, un gran cajón de madera. Se da cuenta que es como un baúl grande. Ella sola no puede sacarlo. Corre con su padre a pedirle ayuda y también a sus hijos, y entre todos logran sacar un baúl muy viejo y antiguo que estaba enterrado ahí en esas tierras. Su padre le dice que lo lleven a la casa, pero que no lo abran hasta que pasara 1 hora. Todos estaban en su casa esperando que ese tiempo pasara rápidamente, pues la curiosidad les invadió todo su cuerpo y su mente. Se observaba un baúl viejo, pero de maderas finas y muy fuerte. Los pensamientos de un posible tesoro no se hicieron esperar. Tenía un gran candado de esos viejos también, hasta que su padre rompe con un palazo ese gran candado y con unos guantes abre la tapa lentamente. Pero ven pura ropa vieja, entre vestidos muy antiguos y lo que fueran sábanas también. Las va sacando de una en una, cuando de pronto, en otro vestido negro ya todo maloliente y enmohecido, al sacarlo y esparcirlo, cayeron muchas monedas de oro y plata que estaban envueltas entre todo ese ropaje. La felicidad no se hizo esperar.
Todos gritaron de gusto. Monedas de principios de siglo entre oro y plata salieron a relucir junto con otros aditamentos de mujer, entre cepillos, dijes, alajeros, abanicos, etc. Sin duda, todo un tesoro que alguien enterró en alguna época en esas tierras que estaban en pleito con su hermano. Cata junto con su padre negociaron esas monedas de mucho valor, terminaron de sembrar y con una cosecha excelente de maíz. Pero esa sería la última vez que Cata haría esa ardua labor, pues mejor puso un gran restaurante en La Piedad, Michoacán. Al final, su padre se quedó con esas tierras, ganando el pleito con su hermano, y Cata construía ahí mismo una casita para vivir. La ropa y los vestidos las donaron a un museo de Michoacán, pues eran de la época de Porfirio Díaz. Producir ahora ella sus propios huertos. La suerte las envolvió mientras preparaban la tierra al descubrir dos objetos llenos de valor y muy antiguos. Aquí esta maravillosa historia. La licenciada Josefina Mercado nos envía este relato, el cual vivió personalmente en el año 2005. Su quehacer como promotora educativa en ese entonces era arduo, pues tenía que ir a las comunidades de todo Michoacán a valorar y levantar información de toda la gente que vivía con escasos recursos. Era como un tipo de censo y a la vez promover e implantar el nuevo sistema de educación básica para las comunidades indígenas. En su trayecto iba conociendo mucha gente y familias que la arropaban y terminaban queriendo, pues su don de gente se dejaba ver en todo momento, la cual nos platica y relata lo siguiente. Todos los días eran arduos, pero al ver las sonrisas de esos niños que por fin lograrían tener un cuaderno y lápiz en sus manos, me alegraba tanto el corazón y quitaban cualquier dolor o cansancio. En cada pueblo dejaba a mis niños tristes, pues estaban ávidos de tener su escuela, pero con la consigna de que en muy poco tiempo tendrían una maestra en su pequeña escuela. Poco a poco también me iba ganando el cariño de las madres y mujeres de esas comunidades, aunque con cierto recelo de los hombres y esposos, pues las tradiciones indígenas todavía se practica el patriarcado. El deber de esas mujeres es ser sumisas y tener muchos hijos, donde también los ponen a trabajar muy pronto, cosa por la cual debía luchar aún más. Las memorias que me surgen al escribir estos párrafos me remiten a pensar en aquellas grandes mujeres que nos antecedieron. Me detengo y pienso en las fortalezas y templos que desarrollaron las abuelas, mis abuelas, ante todo tipo de condiciones adversas. También mi cometido era escribir acerca de una mujer indígena que fuera inspiradora. Pensé que de inmediato en lo complicado que esto puede ser para mí. De sobra sabemos que no solo hay una mujer, sino muchas mujeres que han sido fuentes de nuestra inspiración. Un día me tuve que ir a Tinguendín. Me recomendaron con una familia muy especial. Cuando llegué, me recibieron en su pequeña casita o choza. Todo olía a madera, árboles, naturaleza y mucho olor a carbón, pues todas sus comidas las hacen con el carbón de mezquite. Recuerdo que esa noche pasé mucho frío, pues estaba pegada al bosque espeso esa casa. Una familia me atendía en mi quehacer como promotora educativa, y mientras cenaba alrededor del fogón de leña, nos sentamos en espera de nuestro alimento. Pero observé el cuerpo cansado de doña Julia, el cual retumbaba en mi mente. Se le veía exhausta. Sus pies cansados revelaban el esfuerzo que le significaba para dirigirse hacia esa olla, y ahí es donde hacía sus ricos frijoles, aún en proceso de preparación. Como toda una mujer constructora de paz y diálogo, escuché la opinión de cada integrante. Esa noche ganó el pequeño Andrés, quien sería también mi alumno.
Entusiasmado le dijo a su mamá: «Échale más jitomate, mamá, para que los frijoles sepan ricos, por favor». Esa cara de emoción por su plato de frijoles me llevó a pensar cómo algo tan básico para mí en ese momento era para la familia un bien gastronómico de valor y que su consumo podía dibujar rostros de felicidad cual fueran dulces de piñata. Me di cuenta que doña Julia tenía un pequeño huerto afuera de su casita con varios tipos de brotes como tomates, jitomates, chiles y hasta papas y zanahorias. Era obvio que ella los cultivaba. Julia le puso 2 jitomates picados en los frijoles y me invitó a probar sus deliciosos jitomates. Le dije que con gusto, y conforme servía los platos me platicaba que a ella le gustaba mucho cultivar y sembrar sus verduras y jitomates, pues no podían gastar tanto dinero en el mercado. Al mismo tiempo que se quejaba con su esposo, pues me fue diciendo que muchas veces no le daba dinero para la comida de sus hijos. Es por eso que se puso a sembrar, y por lo menos frijolitos y jitomates tenían seguros. La cena me supo como un gran manjar, pues esos frijoles de la olla con sus jitomates, chiles y tortillas recién hechas en su fogón, nunca los olvidaré. Su hijo Andrés nos ganó y terminó su plato y se fue a la única otra división de la choza a dormir. Mientras nos quedamos platicando, Julia y yo hablamos de lo difícil que es ser mujer, madre y esposa en su comunidad. Me comentó que al día siguiente tendría que ir con su hermana menor que recién se había casado y también quería sembrar sus propios alimentos y me invitó, al cual yo accedí. Era un día domingo, realmente lo tomé como mi descanso y al mismo tiempo conocía a otra familia. Caminamos como 25 minutos por la misma ladera del bosque hasta llegar a otra pequeña casita de madera. Y nos recibió su hermana Lupita. Me sorprendí porque era una niña prácticamente, tan solo tenía 14 años, pero en sus costumbres y comunidades es muy normal. Su esposo no estaba, todavía no tenían hijos, pero ya tenía 3 meses de embarazo. Ese terreno se lo habían regalado o prestado a su esposo unos ejidatarios, muy amigos de su padre. Era bastante grande, como de 2 hectáreas. Incluso se veía que habían tumbado unos cuantos árboles para abarcar más el terreno. Lupita pronto nos llevó al área donde quería hacer su huerto, que medía como 10 de frente por 30 de largo. Había ya bastante crecidito la hierba silvestre, por lo cual le dijo Julia que primero tendrían que limpiar para poder sembrar. Lupita le comentó que por ahorita nada más quería sembrar tomates y chiles y que ahí tenía las semillas, por lo que entre las dos toman sus palas y comienzan a realizar sus surcos. Mientras yo contemplaba y caminaba por el espeso bosque sin alejarme tanto de ahí, pero de pronto escuché una voz muy fuerte que me gritaba: «¡Maestra! ¡Maestra! ¡Venga pronto!». Me regresé corriendo con todas mis fuerzas, pensé que se habían lastimado. Cuando al llegar vi como a un lado de la pala de Julia llena de tierra existía un revólver y un reloj, pero no eran normales, eran de color amarillo y muy brillantes. Mi mente luego pensó que serían de oro los dos. Ellas no lo querían agarrar, pues les tenían miedo a las pistolas, pensaban que tal vez se dispararía sola o algo así. Me agaché y tomé lentamente esa pistola y el reloj. Los limpié bien de la tierra apegada. Ante las miradas intrigantes de Julia y Lupita, los observé detenidamente y vi que la pistola no estaba cargada y, obvio, el reloj no funcionaba. Nadie decía nada, hasta que después como de 10 minutos pude corroborar de que esa pistola era muy antigua y era de puro oro, y el reloj era de una marca suiza que decía Pierre Daniel, y también era de oro, pues tenía también grabado 18 quilates.
Increíblemente, habían encontrado un gran tesoro antiguo. La pistola tenía un repujado tipo filigrana excelente. Cuando les dije de lo que se trataba, lejos de que estuvieran contentas, se llenaron de mucho miedo. Yo no podía entender el porqué, hasta que las pude escuchar. Desde pequeñas, tan solo la palabra oro les causaba pavor, pues sus abuelos y padres les contaban las historias de bandidos y familias que se habían destruido por tener el famoso oro, y que el hombre solo quería tener oro para tener dinero y mujeres. Ellas nunca habían tenido algo así como de oro. Sí lo conocían y habían visto con otras gentes, pero ellas no lo querían tener. Poco a poco les expliqué que si vendían o comercializaban eso que encontraron, podrían tener dinero en efectivo y así poder vivir mejor. Ellas no lograban entender eso, pues me comentaron que si sus esposos se enteran de que tienen algo de valor, se los quitarían y se lo gastarían en vino y mujeres. Yo no podía entender la situación de miedo hacia sus esposos, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo la mujer de esas comunidades dejarán de ser tan sumisas? Pero ya era cuestión de actitud y profesionalismo, pues como mujer mi deber era enseñarles a valorarse, aunque fuera un poco, y aprovechar lo que encontraron. Les dije que yo las ayudaría a vender lo que se encontró, solamente a cambio de más frijolitos. Ellas me dijeron que estaba bien, pero que nunca se deberían de enterar ni saber sus esposos. Claro, les dije que ese va a ser nuestro secreto. Nos retiramos de ahí y me guardé muy bien en mi bolsa lo encontrado. Al día siguiente hice un par de llamadas a México, el cual mi esposo se deja venir con un amigo también. Esa pistola y reloj seguramente fueron robadas en algún momento y las enterraron en esas tierras, pero muy por encima, pues estaban apenas a 60 centímetros o tal vez puede suceder que a alguien se les cayó y el tiempo se encargó de enterrarlas, donde seguramente serían de alguien muy acaudalado, pues el reloj era europeo de muy buena marca. Después supe que lograron hacerlo funcionar y de la pistola el amigo de mi esposo logró venderla en una subasta en México, por lo cual a los 2 meses se les entregaría el dinero a Lupita y Julia con un tipo fideicomiso que logré conseguir con contactos en México para que se disfrazara y se diera a entender que ese dinero sería única y exclusivamente para la educación y progreso de su familia. Así no se lo podrían quitar sus esposos y yo sería la supervisora de esos cheques. Se merecen muchos reconocimientos todas esas mujeres. Son ellas quienes han trazado sutilmente las veredas sin retorno contra el machismo y patriarcado, y en esos avances complejos, las mujeres indígenas buscan fortalecer lo colectivo, muchas veces de movimientos feministas de grandes corporaciones internacionales también. Julia y Lupita recibieron su dinero íntegro y hasta la fecha seguimos siendo grandes amigas. Oro, gracias a una plaga que invadió su jardín. El verdadero descubrimiento de un tesoro sigue siendo todo un enigma, es místico, es intangible, pasa desapercibido por muchos, y más cuando está en la mente de la persona que quiere encontrarlo a como dé lugar. Algo ocurre que traspasa nuestros densos sentidos humanos. Como si la propia existencia de esos metales de oro o plata tuvieran conciencia propia y se dejaran ver tan solo por unos pocos, donde muchas veces también son manipulados energéticamente por otras entidades que gobiernan los mundos elementales. Pero en esta ocasión nuevamente nos llega una conmovedora historia donde una señora se ve envuelta en un hallazgo fortuito tan solo por querer tener su jardín sano y en todo su esplendor. Aquí esta historia. Doña José, como todo el mundo llamaba a mi abuela, era una señora alegre y vivaz, aunque digo era porque ella se nos fue en el 2018. Tenía su casa en el mero centro de Cuautitlán,
que mi abuelo compró también en los años 50. No era muy grande, pero tenía lo necesario. Se la compró a un español que era sastre de los buenos. Incluso diseñaba muy bonitos trajes con las técnicas nuevas europeas. Pero como este español le fue muy bien, comenzó a confeccionar más y más trajes, y esa casa ya no le ajustaba para su creciente negocio. Es por eso que se la vendió a mi abuelo, que en ese entonces le vendía las telas a ese español. Como ya se conocían muy bien, la amistad fue creciendo día a día, y simplemente pudieron llegar al acuerdo de ir liquidando esa casa y pagársela mes a mes. En realidad, ese español iba creciendo cada vez más, hizo mucho dinero y puso a trabajar a mucha gente, pues todos sus trajes los mandaba para México a una prestigiosa tienda. Mi abuelo siguió vendiendo telas toda su vida hasta que se fue antes que mi abuela en el 2015. Mi abuela José en realidad sufrió mucho y se fue viniendo abajo. Decía que la vida sin mi abuelo ya no tenía sentido. Lo único que le alegraba un poco más era su jardín en un patio como de 6 por 15 de fondo, donde tenía un área de pasto y todo alrededor puras macetas con plantas de todo tipo y unas que otras también plantadas en tierra pegadas al jardín con pasto. Ella amaba los rosales y tenía de todos colores. Estos mismos todos estaban plantados en tierra, donde todas las tardes en punto de las 7 de la noche ella salía a regar, ver y cuidar todo su jardín. Era su hora preferida. Cuando yo llegaba de la escuela, siempre sabía que ella se encontraba en el jardín. Como estaba estudiando la facultad, decidí quedarme a vivir con mi abuela, pues me quedaba más cerca. Eso creó un lazo más afectivo entre mi abuela y yo. Ella siempre me platicaba de mi abuelo, desde que lo conoció hasta que se casaron. Se puede decir que fui su mayor confidente. Un día recién llegué de la escuela y vi a mi abuela como siempre en su bello jardín, pero observé desde la ventana que estaba renegando porque una plaga había infectado casi todos sus rosales. En realidad se puso muy mal, comenzó a echar rayos y centellas por todos lados. En ese momento salí yo a tratar de calmarla y ayudarle, pero era imposible. Ella solo quería acabar con esa plaga que se había comido casi todos sus rosales. Eran unos tipos como de gusanos grandes que en solo una noche casi acaban con todo el jardín. Era un momento de gran caos para mi abuela y yo traté de calmar la situación, pero ella solo se pudo calmar cuando me dijo: ayúdame a sacar ese rosal rojo que me dio tu abuelo para trasplantarlo a una maceta. Como si esa acción controlara la plaga, pero me dijo: no quiero que ésta se la coman toda en lo que fumigamos. Tal vez porque ya era viernes y muchos ya no trabajaban en fin de semana. Dicho y hecho, me dijo que le marcara a los fumigadores, pero nunca nadie contestó. En eso me dice: ven, deja ese teléfono y ayúdame a sacar ese rosal. Yo con una pequeña pala excavé un poco la tierra, pero estaba muy enraizada. Mi abuela me dijo: escarba más, pero no vayas a pegarle y cortar la raíz. La tendremos que sacar toda. Yo no sabía nada de jardinería, pero se me hizo lógico lo que ella decía. En eso, que la pequeña pala tocó con algo como de metal, se me hizo raro. Hasta se escuchaba y le dije a mi abuela: mire, abuela, ¿cómo se escucha? Y con la pala golpeaba ese pedazo de metal ahí enterrado. ¿Qué es eso, abue? No lo sé, me contesta, con la orden de sacar esa raíz. Al momento de sacar esa planta con todo y raíz, algunas raíces jalaron esa pequeña caja de metal como de herramientas. Y hasta le dije a mi abuela: mire, abue, aquí dejó mi abuelo su caja de herramientas. ¿Cuáles herramientas? Si él no sabía ni poner un clavo. Me contestó también molesta, pero al sacarla vi cómo estaba pesada y hasta la removí con mis 2 manos y se escuchaba el movimiento como de monedas. Mi abuela escuchó esto también y me dijo: pues hay que abrirla para ver qué hay. Sí, abue,
Pero mire, trae un candado oxidado y muy antiguo, le dije yo. Tomé la pequeña pala y se rompió al primer intento, pues ya estaba muy viejo. Pudimos abrir esa pequeña caja que contenía nada más y nada menos que 74 monedas de oro de esos clásicos centenarios de 50 pesos. Nos quedamos sin palabras por casi un minuto hasta que mi abuela rompió el silencio diciendo que esas monedas seguramente eran del viejo español sastre que nos vendió esta casa, porque de tu abuelo no lo creo. Pero a mi abuela ni los centenarios le hicieron la vida feliz. Ella solo quería ver a su esposo. Pero yo, como buena nieta, le avisé a todos sus hijos para que vinieran por lo menos a visitarla más seguido. Quizá eso también la tenía triste, pues la visita de mis tíos era muy escasa. Solo mi mamá y yo veíamos por ella. Claro, en ese momento todos se pusieron felices porque mi abuela ya tenía dinero, ¿verdad? Aunque no le faltaba nada, tampoco tenía lujos. Solo esa casa, que ya sabrán, todos la estaban peleando. Pero mi abuela tan solo les dijo: repártanse todo en partes iguales, y a mí déjenme nada más para vivir mis últimos días. Dicho y hecho, se repartió entre los 7 hermanos, que les tocaron de 10 monedas, y mi abuela les dijo que con esas 4 que sobraban, ella estaba más que bien. Mi abue se nos fue justo 3 meses después, y esa casa se le heredó a mi madre y a mí. Otra gran historia que nos hacen llegar desde el estado de Morelos, Roberto Conrado, quien fuera bisnieto de Tomás Conrado, el cual resguardaría una gran cantidad de monedas de oro y plata en un pedazo de tierra donde sembraban la milpa. Gracias a un pasaje de la vida del bisabuelo que le contaría a su mamá en algún momento. Aquí esta maravillosa historia. A Roberto le encantaban escuchar las historias de sus abuelos y bisabuelos, pues tenían muchas tradiciones en la familia. La mayoría se dedicaban a la siembra del frijol, maíz y chiles. Desde pequeño escuchaba de su madre los días y las técnicas necesarias para sembrar la milpa y casi tener un excelente producto para poder venderlo mejor en el mercado. Le platicaba a su madre que su abuelo era muy bueno para sembrar, pues le gustaba hacerlo después de la luna nueva, que se tenía que esperar 3 días. Decía que eran los mejores días, pues la tierra ya estaba preparada y fértil para recibir las semillas. Nunca se tenía que hacer antes, pues se corría el riesgo de que toda la cosecha se echara a perder. Su madre realmente nunca le supo decir a él el porqué de estas decisiones, pero ella y su esposo siempre seguían los consejos de su abuelo y así casi siempre tenían muy buenas milpas. Un día también le contaba que su abuelo tenía muchas monedas de oro y plata, pues en aquel entonces, en la época de la Revolución, se utilizaba que las parcelas completas de maíz y frijol muchas veces se las pagaban con este tipo de monedas. En aquel entonces no existía el banco, y pues guardaban sus monedas con mucho esmero y cuidado. Relataba que su abuela guardaba las monedas debajo del fregadero en una caja de trapos viejos, las que ella podía que le daba el abuelo para hacer trueque en los mercados. Eran más de plata que de oro, porque las de oro decía que el abuelo las escondía muy bien, ni ella sabía realmente en dónde las escondía. Nomás veía que se salía y se metía a ver la milpa entre las plantas grandes y ahí duraba buen rato. Después dice la madre de Roberto que su abuela siempre se quejaba del abuelo, pues era muy ahorrativo y casi no le daba pa'l gasto. Ella nunca vio las monedas de oro que sabía que le pagaban todas sus cosechas de esas milpas, y menos cuando comenzó la revolución, pues se armó tremendo despliegue de personas y todas cuidaban sus casas y enterraban lo poco que tenían para que los revolucionarios no se lo llevaran. Lamentablemente, el abuelo de la madre de Roberto falleció terminando la revolución. Tenían muchas deudas y muchos gastos, y no les quedaba otra más que esperar la cosecha de la milpa y ahí recuperarse un poco.
Así pasarían los años. Esas tierras las heredaron a la madre de Roberto, con la misma técnica de sembrar justo 3 días después de la luna nueva. Pero Roberto viviría intrigado por ese hecho, pues él quería saber técnicamente del porqué después de luna nueva. Aunque ya sabía que las cosechas de milpa eran excelentes, él quería saber más. Pero nadie le sabía decir. Muchos sabían, pero era lo mismo, pues habían heredado este conocimiento de sus ancestros, pero realmente el porqué o técnicamente nadie le pudo explicar. Hasta que ya en la universidad, Roberto le pregunta a un ingeniero agrónomo y este le comenta lo siguiente. Muchos acostumbran por tradición desde los aztecas a sembrar la milpa 3 días después de luna nueva, pues si lo haces antes, corres el riesgo que la luminosidad de la luna emita ondas y frecuencias con iones de energía negativo y muy fuertes, los cuales en esos días la Tierra se vuelve sensible a esto y se fragmenta. También la convierte en esos días prácticamente infértil. La luna tiene un campo muy denso de vibración energética por la cual controla y gobierna muchos ciclos de la Tierra, como las mareas, los sentimientos de las mujeres y sus ciclos, así como cambios psicológicos en todos los seres humanos, y así también en algunos animales. Pero estos, a diferencia de los humanos, están más conectados con la Madre Tierra y sus ciclos, y entienden instintivamente ese tipo de cambios de frecuencias energéticas. Dice Roberto que se quedó con la boca abierta tras ese discurso y muy agradecido con este ingeniero, pues le quitaría una duda que tenía viviendo muchos años con ella. Ahora ya entendía este gran fenómeno de la naturaleza y sus ciclos de la luna. Ese día regresó con su madre muy contento, explicándole ahora sí el porqué de esa costumbre que hacía su bisabuelo. Ella, intrigada, le dice cómo es posible que esto lo hayan sabido desde hace cientos de años. Ese día estaban a punto de cosechar la milpa del año. Roberto, pensativo, sale a dar un paseo y caminar por las parcelas de milpa, pensando en su bisabuelo y sus andanzas por esas épocas. Caminaba y se adentraba cada vez más entre los surcos de la milpa, cuando de pronto, casi al final del terreno, observó que en ese pedazo de tierra no había nada sembrado. Era como 1 metro cuadrado. No era normal, pues el surco con la milpa seguía su rumbo normal lleno de lotes. Solamente en ese preciso lugar no se habían desarrollado las semillas y por lo tanto no creció ninguna mata. Esto le causó gran curiosidad. Todavía no anochecía y decidido fue por una pala y se puso a escarbar un poco ese lado de la tierra. Quería saber qué estaba pasando, que no germinaba ninguna planta ahí, cuando de pronto encontró a escasos 50 centímetros una jarra de barro acostada, que al quererla parar se dejaron ver monedas de oro que se salían de esa jarra, pues estaba hasta el tope de monedas de oro. Increíblemente había dado con todo un tesoro, pues eran las monedas de oro que tras mucho trabajo y esfuerzo y tiempo fue guardando, escondiendo y atesorando en esa jarra de barro. Su abuelo las toma y se va corriendo a platicarle a su madre de tal encuentro. Ella se sorprende y le comenta que efectivamente todo concuerda con la historia que le contaba a su abuela, y ahora todo sale a la luz. También le dice que ese pedazo de tierra nunca germinaba, tal vez porque esas monedas no dejaban que la semilla creciera con sus raíces. Su madre recordaba con cariño a su abuela que tanto sufrió con el abuelo, pues ahí escondería todas esas monedas de oro. La señora Francisca Robledo vivía cerca de la ciudad de Puebla, de origen humilde. Su familia siempre se dedicó a la siembra de diferentes productos que dan las tierras poblanas. Siempre trabajaba en comunidad con sus hermanos y cuñados, pues eran los que hacían los tratos y negocios. Raramente ella se ponía a cultivar los brotes del tubérculo de la papa. Siempre le entraba a la cosecha, pero un día la necesidad de seguir adelante
La hizo trabajar, ahora sí, cultivando y cosechando, y ahora en una tierra nueva que consiguió su hermano, que es donde descubriría toda una fortuna en plata pura. Aquí esta maravillosa historia. Francisca Robledo, con 63 años, todavía le entraba a la ardua labor de cosechar la tierra, cultivando el tubérculo de la exquisita papa. Su familia venía realizando esta ardua tarea durante ya muchos años. Todos se dedicaban al negocio, desde elegir y escoger los brotes de la semilla del tubérculo, arar la tierra, sembrar y cuidar y cosechar. El único problema siempre era la tierra, pues ellos nunca habían tenido esta misma. Siempre le trabajaban para otras personas y dueños de las diferentes parcelas, o a veces iban 50 y 50 con algunos otros ejidatarios. La idea era siempre trabajar, pues es lo único que sabían hacer y era el sustento de sus respectivas familias. Francisca nunca se casó, pues siempre dijo que los hombres nomás les hacían chiquillos a las mujeres y se iban pa'l norte. Y ella no quería vivir así, pues es muy común que entre su pueblo todos busquen el sueño americano. Es por eso que su familia y comunidad cada vez se estaba desvaneciendo, quedándose muchas familias solas. Y ella tenía pavor de vivir lo que ella veía todos los días en los demás. Doña Francisca era más conocida como Panchita, la del sombrerito, ya que siempre traía puesto un pequeño sombrero café, porque decía que le daban muchos dolores de cabeza y con el sombrerito le lograba minorar esas jaquecas, al colocárselo muy ajustado junto con una pañoleta en su interior. Su hermano mayor recién había fallecido por una enfermedad que nunca le pudieron diagnosticar, que dizque de un virus que agarró de la tierra donde trabajó la última vez, pues la regaban con aguas negras. Él era el único que siempre le daba el mejor trabajo de siempre cosechar la papa, porque era muy buena y con mucha experiencia cosechando. Y además, él era el que hacía los negocios con los ejidatarios y dueños de las tierras y parcelas. Es por eso que tuvo que adaptarse a las órdenes de uno de sus cuñados, que tomó las riendas de casi todos los que se dedicaban a esta siembra. Así pasarían varios meses y nomás no llegaba el día de trabajo, pues no se podía negociar con buenos términos de cómo se repartiría la cosecha con los dueños de las parcelas. Hasta que un día su cuñado consiguió unas tierras nuevas de un ejidal que nunca había sembrado nada y tenía varias hectáreas sin producir, pues al parecer estuvieron en pleitos de herencias con sus familias durante más de 35 años. Esas tierras estaban abandonadas y solo servían para ocultarse los animales depredadores. Hasta que por fin se liberaron y su cuñado fue de los primeros en ver una oportunidad, pues conocía a esos dueños y se dio cuenta porque comenzaron a limpiar esas tierras. Es por eso que se adelantó a hablar con él y hacerle la propuesta de trabajar su tierra con la siembra de la papa. Al principio estaba reacio el dueño, pues él lo que quería era venderlas y quitarse de problemas. Y hasta se las ofreció al cuñado. Pero él solo le dijo que si las trabajaba, le dejarían más que si las ponía en venta. Esas tierras estaban fértiles y fuera lo que sembrara, le produciría muy buenas ganancias. Él se encargaba de todo, no más que aceptara el dueño. Total, que lo convenció y llegaron a buenos términos. Con la sonrisa de oreja a oreja, corre a comunicárselo a toda su familia y su gente, pues tendría trabajo para mucho tiempo. Ya que de esas tierras dependían 26 personas, las cuales inmediatamente se pusieron a trabajar justo en una buena época de siembra. Después de limpiar los terrenos y hacer los clásicos surcos de siembra para la papa,
Panchita, muy contenta, toma su bolsa con los brotes de semilla de esos tubérculos y se dispone a sembrar en los surcos que le tocaron, que es al querer voltear y poner en una buena posición la semilla del tubérculo, observó que debajo de esa tierra se veía un pequeño reflejo de luz, que fue suficiente para activar su curiosidad y dirigir su pequeña mano hacia ese montículo de tierra y con sus uñas comenzar a escarbar, donde conforme hacía a un lado más la tierra, veía más pedazos de esos reflejos de luz que resultaron ser el clásico metal blancuzco de la plata. Una parte estaba verdosa y con mucha tierra, pero aún así se veía perfectamente el color de esa plata. Panchita se emociona y comienza a rascar más esa tierra, y conforme sus manos se mueven, va observando que existen más pedazos de plata escondidos más abajo y a los lados. Al fin logra liberar 2 barras de plata con mucha emoción y sin que nadie la vea se los guarda en su bolsa y corre a decírselo a su cuñado. Este mismo, al ver esas 2 barras de plata en las manos de Panchita, saltó de emoción preguntándole: ¿dónde encontraste eso? Y Panchita le dice: en el surco que me tocó, y creo que hay más, pero está muy enterrado, solo pude sacar estos 2. Su cuñado los sostiene con sus manos y los observa detenidamente por unos instantes, logrando observar las marcas acuñadas en esas barras. Ve que son muy pesadas y con números y letras en inglés, con 99.9 de pureza. En ese momento le dice a Panchita que lo lleve donde los encontró. Pero para eso ya estaban 8 gentes escarbando en ese mismo lugar. No lograron ver lo que sacó Panchita, pero cuando se dirigía con su cuñado, vieron cómo le costaba caminar por el peso de esas 2 barras de plata, y supusieron que había encontrado algo grande de valor. El cuñado con voz fuerte les dice: «Señores, lo que hay aquí es de todos, tranquilos, no se abalancen y nomás no se me alboroten». Con mucho trabajo logró hacerse paso y vio que estaban muchos más enterrados en una caja podrida entre madera y metal. Y entre 4, todos con palas, lograron sacar 200 kilos de plata pura en barras de 250-500 gramos y 1 kilo. Todos manoseaban y veían esos lingotes de plata. Nadie hablaba, pues a lo mejor estaban asustados, pero también entre todos iban cubriendo esos barras y lingotes de plata con sus bolsas, para que más curiosos de alrededor no se dieran cuenta. El cuñado trajo un carrito de esos de albañil para transportar tierra y lo llenó de la plata, y otros trajeron cubetas también, y se dirigieron a la pequeña casa improvisada de madera que estaba en la entrada de esos terrenos. Ahí pusieron toda esa plata entre la pequeña mesa y la mayoría en el suelo, y el cuñado habló con todos diciéndoles y preguntándoles: «¿Esto que ven aquí, quieren que lo repartamos con el dueño también?». La mayoría dijo que no, pero el cuñado les insistió que era de ley que se le hiciera saber, pues al fin y al cabo era su terreno y de ley le pertenece también. El cuñado les comenta con una certera plática de más de 2 horas que este hallazgo no se debería saber ni decírselo a nadie, pues se corría el riesgo de atraer a los embaucadores, chantajistas y rateros. Tarde o temprano el dueño se enteraría, pues era un hecho que los cambiaría la vida a todos. Tal que se decide comentárselo al dueño, el cual se sorprendió por tan generosa actitud y decidió que se repartiera el 50 y 50. Como era una comunidad de trabajo, él les propuso que se juntaran entre todos y compraran parte de esas tierras, pero todos decidieron que no. Y así se repartiría en proporciones iguales a los 8 trabajadores, quedando solo Panchita,
junto con su cuñado, de comprarle a ese señor parte de esas tierras para así tener ellos un futuro asegurado. Panchita y su cuñado lograron cosechar esas papas, pero ahora en sus propios terrenos, porque le compraron un pedazo de tierra y todavía le sobró para vivir una nueva vida. Gracias al señor Andrés Bautista, hijo del cuñado que nos hizo llegar esta gran historia que sucedió en el año 2002, la cual pudo llegar a buenos términos. Su tía Panchita falleció a los 75 años, pero pudo vivir una mejor vida gracias a ella, que fue la que descubriera esos 200 kilos de plata. Si te ha gustado esta gran historia real, por favor regálanos un like y recuerda suscribirte. Hasta pronto.